Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer para la representación de la FAO en Chile poder participar de esta instancia que sin lugar a dudas creemos debe posicionarse en la agenda política nacional, así como también en la cultura de todas las organizaciones. Yo soy Ornella Tiboni, soy consultora en nutrición y sistemas agroalimentarios de la representación de la FAO en Chile y les estaré presentando el día de hoy sobre alimentación en el contexto laboral, desafíos pendientes. Durante los últimos años hemos trabajado por comprender cómo los entornos alimentarios afectan la salud y el estado nutricional, y Chile ha tenido importantes avances en este tópico, principalmente reconocido internacionalmente en relación a la publicidad y venta de alimentos con nutrientes críticos, como los sellos, en establecimientos educacionales. Si bien son avances importantísimos, nos hemos olvidado de gran parte de la población laboralmente activa, que de hecho son quienes impactan en el corto plazo en la productividad del país y contribuyen a gran carga del Sistema Nacional de Salud Pública. Este es el marco de sistemas alimentarios sostenibles publicado por el panel de expertos en el año 2020. Vemos los sistemas alimentarios en amarillo clarito que definen de cierta manera los entornos alimentarios en amarillo más fuerte. A su vez, el sistema alimentario es regulado por políticas y gobernanza del territorio, que vemos en naranjo, que puede ser local, nacional o global. Estos sistemas también se determinan, arriba en azul, por factores ambientales, económicos, políticos, socioculturales, demográficos, entre otros. Los sistemas alimentarios y entornos van a finalmente determinar las dietas, en morado, y así la salud y sus efectos en equidad social, ambiental y económico, lo que vemos en verde. Todo esto se enmarca en la seguridad alimentaria y nutricional, que es lo que vemos en azul abajo, y especialmente con enfoque en derecho, bajo el marco de derecho a la alimentación adecuada, que vendría siendo el paraguas bajo el cual queremos pensar nuestros sistemas alimentarios. Esto abarca a todas las personas, instituciones y procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta el consumidor los productos alimentarios. Es responsable no solamente de producir el alimento, sino de alimentar y nutrir a la población con impacto en el medio ambiente y la sociedad. El panel de expertos ha agregado dos nuevas dimensiones a la seguridad alimentaria y nutricional, quedando 6. De estas nuevas tenemos la sostenibilidad, que se relaciona con la producción futura, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los recursos naturales, la contaminación con químicos agrícolas, con los medios de vida precarios, menos jóvenes en la agricultura y la urbanización. Y la otra es el arbitrio o agencia, que tiene que ver con la desigualdad de la riqueza en género, en poder, en conocimiento, en gobernanza, en muchos casos la incapacidad de los estados de defender este derecho. El derecho a la alimentación adecuada se compone de 5 elementos constitutivos. Van a ver que es tremendamente similar a la seguridad alimentaria y nutricional. El primero es la disponibilidad, que tiene que ver con un sistema eficaz de distribución y procesamiento de alimentos que permita trasladar los alimentos hacia donde está la demanda. Estabilidad, que tiene que ver con que la oferta de alimentos sea estable en el tiempo, en todos los lugares. La accesibilidad, que ya sea determinada en tanto términos económicos como físicos, donde las personas siempre puedan tener acceso a estos alimentos saludables. Y ahí tenemos fenómenos como, por ejemplo, los desiertos y pantanos alimentarios. La sostenibilidad, por su parte, se encarga de la gestión de los recursos naturales, para que no solamente podamos producir y entregar dietas saludables hoy día, sino también a generaciones futuras. Y finalmente, la adecuación tiene que ver con la satisfacción de las necesidades nutricionales, donde los alimentos no tengan sustancias nocivas y que sea aceptable para cada cultura. En Chile este término adecuado, bueno, todos los países le dan una diferente connotación, algunos le llaman saludable, y en Chile se está posicionando muy fuerte este tema de la alimentación saludable, lo cual es muy válido, solo que es importante no dejar fuera, al no mencionar la adecuación, por ejemplo, el factor cultural. Por ejemplo, un ciudadano perteneciente a un pueblo indígena, una mujer, niños, niñas y adolescentes, puede que no siempre tengan las mismas preferencias culturales, y esto es lo que vamos a tener que considerar. 15 países de la región de Latinoamérica y el Caribe consideran este derecho de forma explícita en su constitución y lamentablemente Chile todavía no, pero tenemos una gran oportunidad para considerar en esta nueva Carta Magna y consagrar este derecho a la alimentación de forma explícita. Esto es realmente importante
porque con esto se pueden generar más políticas, planes y programas, especialmente la política que nos convoca hoy día. ¿Y por qué es tan importante la alimentación y el derecho a la alimentación en los entornos laborales? Bueno, uno de los aspectos más importantes es la malnutrición en Chile, y hoy día hablamos de la malnutrición principalmente por exceso, que es lo que nos ha caracterizado. La obesidad y el sobrepeso ascendía a un 74% de la población, casi 3 de cada 4 adultos mayores de 15 años, y un 60% de los niños y niñas de quinto básico. Y si bien Chile pensaba que tenía erradicada la desnutrición en cierta manera, ha habido un incremento considerable en el último año en la población escolar. Un estadio temprano, aunque subjetivo, de esta condición es la inseguridad alimentaria. A nivel nacional, la inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzó en noviembre del 2020, entre noviembre y enero del 2021, el 11,5% de los hogares chilenos, y un 1,2% de ellos la experimentaba de forma grave. Eso significa que podía pasar un día o más sin alimentarse absolutamente de nada, lo que hoy día conocemos como hambre. Si estas cifras parecen extremadamente altas, fueron peores incluso entre mayo y julio del 2020, durante el auge de esta pandemia, donde alcanzamos incluso a casi un 20% de los hogares en Chile experimentando inseguridad alimentaria. Además, existe desigualdad en el acceso económico a los alimentos. El primer quintil de ingresos, es decir, el de menores recursos, presentan hasta un 30% de los hogares inseguridad alimentaria, mientras que el quintil de mayores ingresos la presenta en cerca de un 6%. Entonces ahí vemos una gran diferencia por nivel de ingresos en cuanto a términos alimentarios. Y la pobreza por ingresos se proyectaba que alcanzaba los mayores niveles de la década el año pasado, llegando casi un 16%. Esto obviamente se traduce en que se tiene un menor acceso económico a estos alimentos saludables, nutritivos, suficientes, por importantes sectores de la población, o sea, estamos hablando que casi hasta en un 30%. Y también debemos considerar esto de los desiertos y los pantanos alimentarios, que muchas veces no existe la disponibilidad, la oferta de poder acceder a estos alimentos. Pero la inseguridad alimentaria se relaciona también con la obesidad. Por ejemplo, si se tiene inseguridad alimentaria moderada, se tiene acceso a los alimentos, pero de peor calidad. Y eso se relaciona con la malnutrición por exceso, mientras que la inseguridad alimentaria grave se relaciona más con el déficit. Y si a esto le sumamos la pandemia y el teletrabajo, tenemos un escenario bastante incierto. Hoy día sabemos que la pandemia por COVID-19 ha tenido importantes impactos en los hábitos de vida y los hábitos dietarios a nivel global. Por las cuarentenas y el teletrabajo, mucha gente ha tenido que cambiar los casinos o los restaurantes, quizás con algún vale o algo donde almorzaba durante su jornada laboral, a cocinar o bien en casa o pedir deliveries. Pero no todos tienen esta posibilidad de hacer teletrabajo, y sin considerar que en 2019 casi 1 millón de personas quedó sin trabajo, y considerando el empleo informal, que además afecta mayormente a mujeres, muchos cambios se han tenido en el ámbito laboral en cuanto a la alimentación, que han exacerbado las inequidades sociales, y obviamente la alimentación es uno de ellos. Dentro de los aspectos negativos, vemos en Francia, por ejemplo, un estudio que encontró que aumentaron la cantidad de snacks salados y dulces, acompañados de menor consumo de alimentos frescos como frutas y verduras y productos de origen de mar. Esto llevó a que un 35% de los participantes incrementara su peso. Una revisión sistemática vio que estos cambios dentro de la alimentación, específicamente en el teletrabajo y los cambios asociados al confinamiento, conlleva a un incremento del riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que van a desafiar aún más la salud ocupacional en el mediano plazo. Y por otro lado, dentro de los aspectos positivos, vemos que un 23% de los participantes redujo su peso, un 40% aumentó el hábito de cocinar en casa y un 19% aumentó la actividad física. Un estudio italiano encontró que un 60% de los participantes redujo su peso, y en España el teletrabajo se asoció a mayor adherencia a la dieta mediterránea, donde el confinamiento llevó a mejores hábitos saludables. En Canadá, por ejemplo, las familias que tienen niños comían menos comida rápida, menos delivery y cocinaban más en casa. Y más importante aún, este cocinar en casa involucraba a los niños en esta práctica.
Un estudio de 38 países encontró que la gente planificaba mejor qué es lo que voy a comer, seleccionaba mejor sus alimentos y preparaba comidas más saludables. En Chile, por su parte, conocemos que los trabajadores hombres tienen dietas menos saludables que las mujeres y que el incremento de cocinar en el hogar fue mayor en mujeres. La mayoría reporta comer más durante la pandemia, incluyendo comida rápida, incluso hasta 2 veces a la semana por 2/3 de los participantes del estudio. La ganancia de peso se asoció a diferentes factores, entre ellos cocinar menos, por ejemplo, y por el otro lado vemos que el consumo de frutas y verduras y cocinar en la casa se asociaba a pérdida de peso. Pero los cambios en la dieta vienen de antes, no solamente dentro de la pandemia, y uno de los principales determinantes de lo que comemos son los costos. Actualmente sabemos que una dieta saludable sale hasta 5 veces más que aquella que solo satisfaga las calorías. Entonces, sabiendo todas estas inequidades y pensando estratégicamente en los trabajadores, porque corresponden al 60% de la población del país, ¿cómo podemos proteger este derecho humano a la alimentación adecuada en contextos de extrema vulnerabilidad social, en el grupo poblacional donde comienzan a manifestarse y gestarse estas enfermedades crónicas que debería contribuir, este grupo poblacional debería contribuir al PIB del país y no ser una carga económica? ¿Cómo vamos a hacer esto si no podemos acceder a una alimentación saludable? Y acá es donde les tenemos la clave, probablemente los entornos alimentarios son clave en esto. Actualmente, lamentablemente, los entornos alimentarios son parte del problema. Hoy día sabemos que hasta un 80% de las muertes en el país son atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles y la expectativa de vida en Chile se espera que disminuya 3,5 años en 30 años por estas enfermedades. Probablemente gran parte de estas enfermedades y muertes sean en población económicamente activa, como es lo que pasa en Estados Unidos, donde el incremento de la mortalidad en este rango etario afecta obviamente los cuidados sanitarios y los costos para los empleadores y el gobierno, pero también afecta la fuerza laboral, la productividad y la competitividad de los negocios y la economía. La alimentación en entorno laboral también tiene ciertos rasgos de desigualdad. A mayores ingresos de los trabajadores tienen mayor tiempo para comer, mayores opciones de dónde comer, más posibilidad de incluir frutas y verduras en el almuerzo y más posibilidades de recibir esto que le llamamos en Chile el beneficio de la colación relacionado a la alimentación en el trabajo, el cual es recibido solamente por 3 de cada 5 trabajadores. El resultado de esta mala alimentación afecta claramente en el trabajo. Aquellos que tienen circunferencia de cintura aumentada tienen un 31% más riesgo de sufrir un accidente laboral. El empleador también ve los efectos. Un colaborador obeso le cuesta más de 6 veces que aquel en estado nutricional normal. Un colaborador obeso y enfermo tiene más posibilidades de ausentarse del trabajo, lo que cuesta 33 millones de dólares anualmente en Chile. Y por otra parte, si el colaborador es una persona activa, viéndolo desde el lado positivo, aumenta la productividad y disminuye el ausentismo. Y las percepciones de los trabajadores son bastante similares a lo que se encuentra en estos estudios. Cerca del 97% de los empleadores consideran que la productividad laboral aumenta significativamente si los trabajadores se alimentan de forma saludable día a día. Y alimentarse de esta forma podría incluso aumentar la productividad en un 20%. En este primer gráfico se ve cómo en Estados Unidos el tiempo destinado a comer fuera ha aumentado en comparación al tiempo destinado a consumir alimentos dentro del hogar. Esto obviamente tiene muchas tendencias y el trabajo, estar tanto tiempo, tantas horas fuera del hogar, obviamente lleva a tener comidas fuera del hogar. En Chile esta tendencia se muestra desde hace décadas, incluso antes de la pandemia, y en el 2000 ya había un aumento, un 30% en las comidas fuera del hogar. Y la última encuesta de presupuestos familiares dentro del ítem gasto de restaurantes se duplicó este gasto con respecto a la encuesta de presupuestos familiares anteriores, estos 2016-2017 versus 2011-2012. Y en estas encuestas encontraron que los sectores de ingresos más bajos tenían una tendencia a consumir alimentos menos saludables y comida rápida fuera del hogar. O sea, lo que estamos comiendo fuera del hogar no necesariamente es muy saludable y es peor aún en los estratos más vulnerables. Dentro de los aspectos culturales de almorzar o comer en el trabajo, quisiera mencionar que 1 de cada 4 colaboradores cree que es bien visto saltarse el almuerzo para trabajar.
El 13% declara que lo molestan si incluyen frutas y verduras. Y un 34% cuando hacen estas prácticas les pregunta si está a dieta, solo por elegir opciones más saludables. Se ha estimado que cerca de un 40% de los trabajadores en Chile no tienen este beneficio de la alimentación en su lugar de trabajo, y esta proporción es aún mayor en las mujeres. Y más de la mitad de los trabajadores está insatisfecho con el lugar y tiempo para alimentarse durante su jornada laboral. Solo un 70% almuerza de forma diaria en el trabajo, y a esto se le atribuye como causas principalmente la falta de tiempo y falta de dinero, lo que más responden. Esta práctica de saltarse estas comidas lleva fatiga, dolor de cabeza, menor concentración, irritabilidad, que a su vez también impacta en la productividad. De hecho, solo por la deficiencia de hierro disminuye el desempeño laboral en un 30%. Pareciera lógico pensar que comer fuera del hogar es una tendencia en las personas que trabajan, que puede que cambie por pandemia, eso ya lo vamos a ver, por lo que implementar medidas en este ámbito laboral podría ser una poderosa herramienta. Afortunadamente, también es un buen negocio. El costo de la implementación de políticas y programas de entorno laboral es apenas un 20% del retorno que se obtendría. Para FAO, transformar los sistemas alimentarios es una urgencia. Y es interesante que para los chilenos, de acuerdo a la encuesta Ipsos publicada la semana pasada, el objetivo de desarrollo sostenible más importante de alcanzar como percepción ciudadana dentro de la Agenda 2030 es el de hambre cero, o en su descripción completa, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para esto es fundamental mirar la alimentación como un derecho humano, y el 60% de la población chilena, que es la laboralmente activa, pareciera ser un grupo de especial interés. Para esto debemos mejorar los ambientes alimentarios al mismo tiempo que mejoramos el acceso a las dietas. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación laboral, podemos trabajar directamente en 3 de las 6 opciones propuestas por la FAO. Generar políticas para mejorar el comportamiento del consumidor, promover patrones de consumo sostenible y mejorar la eficiencia de los recursos. Y en esta lámina, que volvemos al marco de los sistemas alimentarios sostenibles, vemos entonces cómo trabajar en los entornos alimentarios en el contexto laboral es posible. ¿Qué alimentos tenemos disponibles durante nuestra jornada laboral? Podría determinar el comportamiento de los consumidores, que idealmente puedan acceder a dietas más saludables. Esto impacta indudablemente en la salud y nutrición de este grupo poblacional, pero sin lugar a dudas también en la economía, en el medio ambiente y en la equidad social. No olvidar este marco de derecho a la alimentación. Últimos mensajes para terminar la presentación. La alimentación en el trabajo es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar como país. La alimentación debe ser parte de la salud y seguridad ocupacional. La falta de regulación en el Código del Trabajo es también, o sea, la regulación podría ser una gran oportunidad también dentro del Código del Trabajo. La alimentación no puede ser esta renta libre de impuestos. Vemos muchos sueldos que se duplican solamente por este bono de la alimentación, y así vamos perjudicando la seguridad y protección social a largo plazo de los trabajadores. La alimentación no debe ser mejor para algunos con mejores cargos o en mejores instituciones. Y terminar diciendo que la alimentación es un derecho y no un privilegio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este seminario, charla organizada por la Xochimilco. Mi nombre es Gabriela Núñez, soy la coordinadora nacional del programa de promoción de salud en lugares de trabajo de la ACH, y quiero agradecer la invitación de Dominic, porque hoy día queremos contarles un poco nuestra experiencia en esta temática, específicamente en mi caso de promoción de salud en lugares de trabajo y algunos ámbitos de la alimentación laboral de los trabajadores. Lo primero que quiero contarles, más bien, más que mostrarles cifras, porque me imagino que ustedes saben distintas cifras o indicadores en relación a aspectos de salud o de factores de riesgo, quiero reforzar 3 ámbitos que para mí son bien relevantes y que así abordamos un poco el tema de promoción de salud y el tema de alimentación laboral en los lugares de trabajo. Uno es que muchas veces en los lugares de trabajo hemos encontrado que se entregan instrucciones o se sugieren ciertos hábitos de vida saludable, y esta gráfica nos muestra que
tener ciertos hábitos no es posible para todos. Una de las barreras de eso es el acceso a recursos económicos, y esta gráfica muestra lo que significa para una familia consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras, ¿ya? Para una familia del primer quintil significa el 53% de su ingreso per cápita mensual, versus una persona del quinto quintil, del quintil más rico. Seguir esa recomendación significa el 3,5 de su ingreso per cápita. ¿Qué quiero mostrar con esta gráfica? Que efectivamente seguir ciertas pautas de alimentación o ciertos hábitos de vida saludable no es de tan fácil acceso para todos, por una serie de barreras que vamos a ir viendo durante la presentación. Lo segundo, que también tiene que ver con algunas cifras que creo que es importante, no sé si ustedes conocen este estudio que hizo la OIT el 2012, que tenía que ver con la alimentación y la nutrición en el trabajo. De todas las cifras que están ahí, y una que siempre discutimos nosotros y que nos llama profundamente la atención y tiene que ver con otro elemento importante que quiero reforzar, que tiene que ver con los aspectos culturales, que tiene que ver con que se les preguntaba a los trabajadores cuál era la actitud de sus compañeros cuando consumían más fruta y verdura en su alimentación diaria en el trabajo, y llama profundamente la atención que el 33,1% mencionaba que si come más fruta y verdura en su alimentación diaria, lo molestan o piensan que está haciendo dieta, ¿ya? Es un elemento sumamente relevante cuando nosotros trabajamos en los lugares de trabajo, temas vinculados a promoción de salud y específicamente temas de alimentación laboral, porque hay un aspecto cultural de que comer equilibradamente, sanamente, o comer las recomendaciones internacionales o nacionales con respecto a una alimentación sana, hay una percepción, hay una cosa cultural que se piensa que se está a dieta, ¿ya? Y esos son uno de los otros factores, también un factor no importante es que también lo molestan, ¿ya? Eso es sumamente relevante a la hora de querer hacer intervención en estos ámbitos, en los lugares de trabajo o por supuesto en otros ámbitos también. Y otro elemento que tiene que ver con cifras, que para nosotros también es muy relevante, es un estudio que hizo la María Jesús García Huidobro de Laborum, que participa con nosotros en la mesa de alimentación laboral que tenemos. Ella hizo yo creo ya 2 años, esta pequeña investigación que incluso tiene una participación más alta que el estudio de la OIT que yo les mostré en la lámina anterior, y caracteriza de forma bien importante cuál es la realidad de los trabajadores en relación a la alimentación. Ya, por ejemplo, el porcentaje, cuántas personas comen durante su jornada laboral, cuál es la comida principal que comen los trabajadores, y ahí, como ustedes ven, el 90% es el almuerzo, ¿ya? Cómo lo hace para comer su trabajo y las distintas categorías. En ese caso, el casi 60% dice llevar su comida desde su casa, ¿ya? ¿Qué factor cree que afecta principalmente para que las personas no coman más saludablemente en su jornada de trabajo? El 36% habla de la falta de tiempo. Este estudio y todos estos datos que tiene la María Jesús de Laborum son bien relevantes también para la toma de decisiones, y también creo que es un instrumento que la María Jesús validó y que es bien importante que uno lo pudiera utilizar antes de poder hacer cualquier intervención en el ámbito de alimentación en lugar de trabajo, para caracterizar la realidad de cada uno de los espacios laborales a la hora de hacer intervenciones en este ámbito. Eso por una parte con respecto a cifras. La segunda parte, y un tema que quiero como reforzar también de la experiencia que nosotros hemos tenido, es el tema de la confusión metodológica. Hoy día, como saben, está muy en boga estos conceptos como de calidad de vida, de felicidad, ¿ya? Si bien ustedes saben que hay una definición bien clara con respecto, sobre todo del OMS, de qué es calidad de vida y calidad de vida laboral, hemos nosotros en nuestro trabajo con empresas e instituciones en temas de promoción de salud, nos hemos dado cuenta que hay una confusión del concepto, como que el concepto se pone muy de moda, y que no hemos dado cuenta de este error. Incluso uno puede ver, si uno revisa el mundo académico en la universidad, hay muchos hoy día diplomados en calidad de vida, en gestión de calidad de vida, en bienestar laboral. Yo solo una búsqueda rápida encontré varios diplomados o cursos, ¿ya? Y también esto de, si uno se mete como a las áreas de las empresas, políticas de calidad de vida, áreas de calidad de vida, incluso ustedes ven ahí que hay incluso en la búsqueda, si usted se mete a labor o estos buscadores de empleo también, muchos como búsqueda de cargos vinculados a temas de calidad de vida.
lo que quiero decir no es que nos moleste que haya eso, sino que nos hemos dado cuenta cuando les preguntamos a estas áreas de calidad de vida o estos cursos muchas veces de calidad de vida, los temas de salud propiamente tal de los trabajadores no está incluido en estas áreas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la preocupación de la alimentación laboral, los temas de cesación tabáquica, la preocupación por los hábitos de vida saludable de los trabajadores no están vinculados a estas grandes áreas. Sin embargo, en la definición clásica de calidad de vida sí incluye la salud o la promoción de salud está dentro de este concepto de calidad de vida. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de confusión metodológica, porque estos ámbitos que son para nosotros altamente relevantes quedan fuera o no se toman en estas áreas, o en estas políticas o en estas búsquedas de cargos vinculados al tema de calidad de vida. Entonces, nosotros hablamos del tema de la confusión metodológica. ¿Ya? Y ahí yo siempre pongo una frase de Agustín Esquela, que dice un poco que muchas veces están como de moda ciertos conceptos de las instituciones, como les decía, se empezaron a crear como áreas de felicidad, áreas de calidad de vida, y dice, ¿por qué se ponen de moda? Dice, si con eso bastaría, pero dale ahora con meterle felicidad a los trabajadores, y los trabajadores lo que quieren es que se establezcan las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo que corresponden. Como dice ahí Agustín, dice, los trabajadores lo que quieren es contratos, sueldos justos, vacaciones pagadas, el pago de sus cotizaciones, no abusar con los horarios y reconocimiento por las labores que desempeñan. Con eso bastaría, dice él, pero dale ahora a comprometerle la felicidad cuando muchas veces no cumple con los mínimos antes señalados. ¿No pasa un poco lo mismo con esta confusión metodológica? Que, claro, es como muchas veces áreas tan grandilocuentes y finalmente a nosotros, los que estamos más vinculados a promoción de salud en lugar de trabajo, nos interesa que haya un ámbito vinculado a los temas de salud de los trabajadores, porque finalmente sabemos la carga de enfermedad y las características que esto tiene hoy día la población trabajadora. Otro aspecto que ya lo mencioné, sobre todo antes cuando le mostré el estudio del OIT, que también es un elemento importante a considerar cuando uno quiere hacer o implementar estrategias de promoción de salud y temas, por ejemplo, de alimentación laboral en los lugares de trabajo, son todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces, y eso nos pasa muy regularmente en los lugares de trabajo, que el tema de la alimentación no saludable es un aspecto cultural muy vinculado a los temas de celebración, de felicidad, como de logros, ¿ya? ¿A qué me refiero concretamente con eso? Que, no sé, me ha tocado varias implementaciones de programas, de instituciones o de empresas, que existen los viernes chanchos, los viernes de comida chatarra, los viernes, o no sé, o los coffee, o si hay 10 reuniones importantes en la empresa, lo importante de la reunión además es tener comida, galletas, jugos, ¿ya? Entonces por eso yo siempre hago alusión a este libro, que no sé si lo conocen, que se llama Quiero ser flaca y feliz, que hace alusión a que culturalmente, tanto la población chilena, pero también a lo mejor en otras culturas, que tenemos el tema de la comida y la comida no saludable vinculado a muchas sensaciones o muchos estados emocionales, como dice, soy tu consuelo, dice ahí, soy tu amor, soy tu vida, tu perdón, tu amistad, soy todo, soy tu felicidad, soy tu salvación. ¿A qué se refiere con eso? Y que un poco se liga a la experiencia que yo les cuento de las empresas o las instituciones, que la comida termina siendo como, o la comida no saludable, como una respuesta emocional a muchas cosas. Entonces, nos ha costado mucho terminar con esa como práctica muy arraigado culturalmente en la empresa e instituciones, como cómo me van a sacar el viernes chancho, papas fritas de comida de hamburguesa, o esto de la cultura, pero cómo vamos a sacar las galletas a las reuniones, o cómo, porque hay una cosa de todo se celebra con comida. Uno dice, pucha, eso es más de alguna, no, nos ha tocado verlo en muchas instituciones, y para eso hay que hacer un trabajo muy educativo, pero un trabajo fuertemente de romper prácticas culturales que están muy arraigadas, y eso ustedes saben lo difícil que es, lleva tiempo, no es de un día para otro. No es que un día para otro yo voy a decir, se acaban los bienes chanchos, sino que hay que hacer un trabajo porque tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados culturalmente, ¿ya? Como dice ahí, y por eso me gusta tanto ese ejemplo, es como, terminé con el pololo, me merezco no sé qué, me fue bien, hoy día me subieron el sueldo, como que está asociado a cualquier tipo de emoción, y no es como con alimentación saludable, sino que en general es con alimentación que se aleja bastante de la definición de saludable que todos tenemos.
Otro elemento que creo que es importante en los temas de alimentación laboral saludable y temas de promoción de salud es la dificultad de intervenciones efectivas. Cuando hablo efectivas, y un poco siempre pongo esta escalera de intervenciones que presenta el equipo de un grupo de canadienses, que muestra que estamos acostumbrados a hacer actividades de esta escala, ya que son o aportar información, por ejemplo, lo importante que es comer 5 porciones de fruta verdura al día, o hacer como eh, revisiones de lo que tenemos, pero nos cuesta mucho llegar aquí, son las acciones altamente efectivas, que son acciones más o restrictivas, prohibitivas, regulatorias, que se pueden hacer obviamente al interior de los lugares de trabajo también, porque tenemos por un montón de mitos y miedos. Por ejemplo, tenemos mucho miedo a las intervenciones restrictivas. Por ejemplo, ya, desde ahora, obviamente las intervenciones restrictivas, prohibitivas o regulatorias, siempre tienen que ser, como lo dice la promoción de salud, construidas colectivamente, basadas en un diagnóstico y una serie de características. Sin embargo, tenemos que avanzar, porque si no nos vamos a quedar siempre en este tipo de actividades, como aportar información, la importancia de comer 5 porciones de fruta y verdura al día, y como vimos en la primera gráfica, eso nunca va a poder tener asidero en la realidad si yo no hago acciones de este ámbito, que tiene que ver con cómo genero opciones para que haya alimentación saludable, cómo guío la elección a través de desincentivos, por ejemplo. Entonces, contarles que si bien hay mucha evidencia de las intervenciones poco efectivas versus las altamente efectivas y cuáles son en cada una de estas partes de la escalera, nos cuesta mucho avanzar porque las empresas son muy miedosas, o las instituciones, en hacer acciones más de este ámbito, porque requiere mayor compromiso, requiere una visión de mayor largo plazo, requiere cambios grandes en las instituciones, requiere cambios culturales, como les mostré al inicio o en la experiencia que les contaba inicialmente. ¿Ya? Y aquí les puedo dejar la presentación después, pero un poco son ejemplos de esa escalera en ámbitos que tienen que ver con la alimentación saludable en el lugar de trabajo y en el ámbito de la actividad física, desde la poco efectiva hasta la más altamente efectiva, ¿ya? Y que tiene que ver, está muy ligado al concepto de estilos de vida que tiene Ilona Kikbuch, que dice que muchas veces nos centramos en acciones que busquen la elección del trabajador, pero nunca nos centramos en acciones vinculadas al tema de oportunidades, ¿ya? El trabajador nunca va a poder elegir sanamente opciones de alimentación saludable si no tiene la oportunidad. Lo que dice Ilona Kirbuch tiene que ver con que nuestro trabajo tiene que estar centrado principalmente en generar oportunidades de alimentación para que los trabajadores puedan generar una elección saludable, ¿ya? Y muchas veces, nos ha pasado muchas veces la intervención en lugares de trabajo que dicen, mira, hagamos solo opciones educativas porque los trabajadores van a saber elegir, pero nosotros les decimos qué van a elegir si no tienen oportunidades o no existen las opciones de elegir, por ejemplo, en este caso, de consumir 5 porciones de fruta y verdura al día porque no las hay en ese lugar, ¿ya? Y con respecto al mismo tema de intervenciones efectivas, un tema importante en los temas de alimentación laboral saludable es que inicialmente tenemos que tener claro efectivas en qué queremos que sean. Obviamente todos queremos que sean modificar indicadores de salud, porque los indicadores de salud van a ser, es como nuestro santo grial, para allá todos queremos llegar, pero para llegar a los indicadores de salud tenemos que pasar por un camino más largo, ¿ya? Y para eso, como también tiene, y lo decía Ilona aquí, tenemos que generar mejoras en el acceso a la vida sana, tenemos que aumentar que los trabajadores utilicen esas oportunidades o esas nuevas intervenciones vinculadas a la alimentación laboral saludable. Cuando esas dos cosas pasan en el largo plazo, vamos a poder ver cambios en los hábitos y también modificadores en indicadores de salud. Pero primero tenemos que enfocarnos en la efectividad en algunos puntos anteriores a los indicadores de salud. ¿Y qué lo muestra? Lo muestra esta escalera, que es una escalera que nosotros hemos diseñado un poco para explicar que no es tan fácil llegar a modificar indicadores de salud. ¿A qué me refiero? A modificar rápidamente el sobrepeso o la obesidad, el hábito vinculado, por ejemplo, al comer 5 porciones de fruta y verdura al día, porque para que eso pase, que tiene que ver con hábitos también, tenemos que transitar por estos ámbitos de la escalera. Primero yo tengo que ver cómo doy acceso a mis trabajadores a una alimentación saludable. Si tengo casino, modifico el menú del casino, modifico las porciones, la calidad de alimentación, los temas de
el acceso al consumo de sal, hago estrategia educativa, hago estrategias, por ejemplo, también, como les decía al principio, prohibitivas o regulatorios o normativas, como quieren llamarla, por ejemplo, no sé, con esto, acceso a alimentos bien poco saludables en las máquinas, la venta ilegal alrededor del lugar de trabajo, las cafeterías, etcétera. Cuando yo trabajo todos los ámbitos de alimentación desde los distintos puntos de vista, educativos, participativos, regulatorios, normativos, y los trabajadores realmente empiezan a acceder a una alimentación más saludable, yo tengo que empezar a velar por la utilización de estas nuevas condiciones y también de velar por la satisfacción, porque siempre van a haber elementos, a lo mejor, no sé, la forma en que hoy día se está entregando la fruta, el acceso al alimento saludable en el casino, o el convenio que hicimos para que los trabajadores almuercen de forma saludable, a lo mejor no es tan positivo, los trabajadores no están tan satisfechos, entonces siempre tengo que ir vigilando estas dos variables, la utilización y la satisfacción, para que el acceso se vaya manteniendo en el tiempo. ¿Qué les digo yo? Las instituciones, estos tres ámbitos yo creo que uno los puede alcanzar en un año. Sin embargo, estos tres se tienen que mantener en el tiempo, por toda la vida, como yo les digo, para que los hábitos y los indicadores de salud puedan cambiar, que es lo que les decía, que es lo que todos queremos lograr. Otro elemento importante en los lugares de trabajo y es esto que yo les decía de los mitos, ¿ya? Existen muchos mitos cuando queremos hacer intervenciones efectivas en los lugares de trabajo con promoción de salud y con alimentación laboral saludable. Yo les voy a contar rápidamente cuáles son, pero hay mitos como que ya son como recurrentes para hacer intervenciones más efectivas y olvidarnos de estas menos efectivas que son las que yo les mostraba de la escalera, la parte roja de la escalera. Por ejemplo, dicen, si sacamos los alimentos nocivos va a haber contrabando, si mejorar el menú del casino es más caro, si ponemos frutas disponibles para los trabajadores se va a botar, se pudre, si la gente se la roba, hagamos solo charlas, como les decía, total la gente va a saber elegir, si hacemos algo muy intrusivo, extremo, el sindicato nos va a denunciar, se nos va a venir encima, y hay una serie de mitos, ¿ya? Y es verdad, los mitos paralizan, eso nos ha pasado, todos estos mitos que nos pasa encontrar en lugares de trabajo, paralizan, frenan a hacer cosas más efectivas, frenan y terminamos haciendo, como yo siempre digo, el mantra, termino haciendo las mismas cosas que sabemos que no funcionan, pero nos sirve para contar que hicimos cosas en alimentación saludable. Entonces, siempre nuestra invitación es a romper esos mitos, a romperlos, pero ¿cómo lo rompo? Lo rompo con evidencia, con datos, con argumentos, con participación, con ejemplos, ¿ya? Y ahí nosotros un poco les mostramos en el lugar de trabajo que cómo, frente a cada mito, cómo han funcionado esas intervenciones en otras empresas. La fruta no se bota, en los lugares que hemos implementado el tema, por ejemplo, educar en 5 hábitos de vida o de 5 porciones de fruta y verdura al día y tener disponibilidad de fruta de buena calidad todos los días y que no compita con otros alimentos no saludables, termina siendo un éxito en los lugares de trabajo. La fruta ni se bota, ni se la roban. Esto de regular o este miedo a los sindicatos, nosotros siempre le hemos dicho, hay que trabajar en conjunto. La promoción es esencialmente participativa. Tienen que también romper este mito de que estas cosas las diseñan como en las áreas de recursos humanos o el área de salud de la empresa escondida en su escritorio. Es una cosa participativa, los trabajadores, con comité, con las asociaciones, porque si no, efectivamente, si yo tomo decisiones escondidas y me pongo a regular sola, por supuesto que se me va a venir el sindicato encima y y los mismos trabajadores, porque no es algo que se construye colectivamente. Cuando los trabajadores, a través de acciones educativas e informativas, entienden los riesgos del sobrepeso, de la obesidad, de alimentarse no sanamente y construimos cosas en conjunto, ya sea normativas, regulatorias o educativas incluso, por supuesto que nadie se nos va a venir encima. Entonces, un poco siempre la invitación para derribar todos esos mitos que uno escucha muy recurrentemente en la institución o en las empresas, se rompen un poco con la experiencia, con los ejemplos, pero con todas estas cosas que yo les comento a continuación, ¿ya? Otro, pero ¿cómo avanzamos a partir de todas estas cosas que yo les mostré con promoción de salud y con temas de alimentación laboral saludable en las empresas? Primero con aspectos metodológicos, ¿ya? No es llegar y hacer intervenciones, oye, yo supe que no sé dónde hacen una intervención súper buena en alimentación laboral saludable, en promoción de salud. Yo les digo, ojo, porque
todo lo que sea alimentación laboral saludable, estrategias de cesación tabáquica, todo lo que tiene que ver con promoción de salud requiere una estructura, requiere aspectos metodológicos. ¿Y cuáles son esos aspectos metodológicos? Tienen que ver, lo primero que yo le digo, que también es un mantra para nosotros, que una actividad no es una intervención de promoción de salud. Una intervención de promoción de salud es un objetivo a lograr, por ejemplo, promover la alimentación saludable con una serie de intervenciones, ojalá desde el mundo más efectivo, más estructural, y cada una de esas intervenciones va a estar compuesta por una serie de actividades, ¿ya? Entonces tenemos que romper eso. Muchas veces vamos a la empresa o las instituciones y tienen una actividad en alimentación laboral saludable y le tratamos de convencer de que ese tipo de intervenciones, perdón, de esa actividad, no es una acción de promoción de salud porque es una actividad puntual y la promoción de salud, en este caso de la alimentación laboral, requiere acciones de forma permanente porque la alimentación saludable es un hábito de vida permanente. Entonces, la actividad puntual, muy difícil va a ser una acción de promoción de salud que logre, por ejemplo, el objetivo que vemos aquí. Lo segundo es que recordar que en temas de promoción hay muchos tipos de estrategias o metodologías que podemos ocupar, que es un poco el ejemplo que yo les daba anterior. Hay acciones de abogacía, de comunicación, de educación, de trabajo interáreas, de participación. Tratar de siempre vincular estas distintas metodologías a la estrategia de alimentación laboral que hacemos, porque finalmente requerimos de todas ellas para lograr el objetivo que cada una de las instituciones se ponga con respecto a los temas de alimentación laboral saludable. Y lo otro que hay que darle formato, ¿ya? Yo aquí les puse un ejemplo, da lo mismo el formato, pero la importancia de darle un formato a las acciones de promoción es que ordenan y nos permiten ver qué queremos hacer, pero principalmente qué, tener objetivos y metas, o si no, no tengo cómo decir, oye, cumplir objetivos, cumplir las metas de alimentación laboral saludable o de promoción de salud que nos habíamos planteado hace un año y nos permite ir renovando estos objetivos y metas, porque si no hacemos actividades sin un norte claro y estructurarlo en alguna planilla. Yo les puse un ejemplo, hay muchos más ahí, yo diría, existen muchas más metodologías para esto, pero la importancia y el mensaje que quiero dejar es que tiene que tener una estructura. Lo segundo, con respecto a aspectos metodológicos, la importancia del diagnóstico, pero no al clásico diagnóstico, ¿ya? Porque estamos acostumbrados, y eso me pasó a verlo en muchas instituciones, los clásicos diagnósticos de factores de riesgo, ¿ya? Si bien esos son fundamentales para nosotros, porque marcan una línea base, nuestra invitación es también enfocar el diagnóstico en otras áreas. Pero ¿por qué es importante el diagnóstico? Primero, para tomar decisiones. Las empresas, yo siempre digo, las instituciones son distintas. Para tomar decisiones en el mundo de la alimentación laboral saludable o en otros ámbitos, hay que hacer un diagnóstico para tomar decisiones, para tener una línea base, para saber también qué elementos de la organización están abordando eso o están obstaculizando temas de alimentación laboral saludable, tener a lo mejor un diagnóstico no solo de los factores de riesgo, sino de otros factores como yo nombré aquí, acceso, utilización, satisfacción, y también el diagnóstico es muy potente para levantar la participación o la percepción de los trabajadores, para hacer acciones que tengan o intervenciones que tengan que ver con las necesidades de los distintos trabajadores que trabajan en ese lugar específico. ¿Y diagnóstico de qué? Están en el de indicadores de salud, porque como les dije, es el santo grial, es donde queremos llegar, pero también de otras cosas. Podemos evaluar o hacer un diagnóstico de la satisfacción con las acciones que tienen los lugares de trabajo, cuáles son las necesidades actuales en temas de promoción de salud o en temas de alimentación laboral, el tema, cuánto acceso hay en ese lugar de trabajo a condiciones de salud, ¿ya? ¿Cuáles son las barreras que existen? La cobertura, porque muchas veces vemos acciones, pero que tienen una cobertura muy pequeñita con respecto al total de trabajadores que existen ahí, ¿ya? Y la utilización que los trabajadores hacen de esa estrategia. Lo tercero, metodológicamente, es, como les decía anterior, derribar los mitos. Y derribar los mitos con todas estas cosas que yo les decía, perdón, derribar los mitos con evidencia, mostrando ejemplos, mostrando evidencia, mostrando buenas prácticas donde a otros les resulten, para que los lugares de trabajo se atrevan a hacer acciones más disruptivas, más estructurales. El cuarto es tan importante y lo hemos visto hoy día también con respecto al tema del COVID, porque hay tanta, o hay poca información o hay sobreinformación. Para romper eso, y yo siempre digo, la promoción de salud es fundamental, es informar, comunicar, educar y toda esta estrategia, regular, normar, para cambiar todo lo que tiene que ver los cosas más culturales que yo les decía. Y ahí yo les puse un ejemplo.
Hay instituciones que nosotros conocemos que han hecho cambios importantes. Por ejemplo, este es un banco que trabaja con nosotros y ha tratado de ir, por ejemplo, eliminando algunos alimentos o componentes poco saludables, trabajando con sus trabajadores, haciéndolo colectivamente. Hay algunas instituciones ahí, como entiendo la Municipalidad de La Granja, que ha ido regulando, por ejemplo, la venta de alimentos no saludables afuera de cualquiera de sus instituciones, y eso es algo que nosotros vemos también en empresas e instituciones donde hay mucha venta como irregular de alimentos poco saludables afuera de la empresa. Eso, ¿ya? Tratar de que el cambio cultural se da participativamente, pero también a lo mejor las estrategias educativas, comunicacionales, pero también regulatorias, pueden ayudar a estos cambios. Lo quinto, y que esto es súper relevante, muchas veces vamos directo a la intervención, como les decía yo, pero cuando hacemos un diagnóstico nos vamos a dar cuenta que hay muchas barreras para la promoción de salud, para la alimentación laboral saludable de los trabajadores que están en los lugares de trabajo, y que este modelo, que es el modelo de Tanahashi, nos sirve para identificar esas barreras. Y aquí yo quiero comentar un ejemplo que surgió en unas clases que hago con la Domi, que hay una alumna que contaba, hablando de estas barreras que están muchas veces en las condiciones de empleo y trabajo, y que tiene que ver con el ejemplo de una veterinaria. Contaba un alumno que su pareja trabaja en una veterinaria, y yo no sabía, uno piensa que esto pasa en el retail nomás, o en el mundo más del comercio, pero contaba que a él como veterinario le pagan por animal atendido. Entonces muchas veces él se saltaba toda la alimentación de durante todo el día porque no tenía tiempo para comer, porque no existía pausa, porque mientras más perros, gatos, loros, lo que sea, atendía, su sueldo era variable en relación a eso. Entonces él prefería atender a todos los pacientes que llegaban, porque finalmente eso no sufría mermas en su sueldo. ¿Qué le pasaba a él? Él llegaba a comerse casi el refrigerador completo, contaba la alumna, porque finalmente no tenía ningún espacio de colación durante el día. Para mí esto es un ejemplo súper y me generó mucha impresión, porque es un ejemplo muy concreto de cómo las condiciones de empleo, que es lo que vimos al principio con el tema de determinantes sociales, y también con lo que les mostré recién de barreras del mundo del trabajo, cómo pueden influir fuertemente en hábitos de vida saludables. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico y de la participación, identificar la necesidad, identificar en qué condiciones de empleo y trabajan esos trabajadores cuando queremos hacer intervenciones. Aquí hay una fuerte barrera. Finalmente, el sueldo es variable en relación a la cantidad de gente que atiende, o perdón, perros o gatos, y eso finalmente determina un hábito de vida saludable como es la alimentación, ¿ya? El tema de la confusión, empezar a trabajar que las áreas en las instituciones que ustedes se vinculen a, principalmente van a ser áreas de calidad de vida en la institución, porque hoy día hay muchas, que incorporen los temas de promoción de salud o la salud misma y todas las áreas de alimentación laboral en estas áreas. Como les decía, nos ha pasado a encontrar que están fuera de estas áreas. Y la salud de los trabajadores es un área de la calidad de vida. Otra iniciativa, solo como contarles para que ustedes sepan, hoy día actualmente, bueno, está el estudio que yo les comenté de Laborum, que ahí se los podemos compartir. Nosotros hoy día estamos haciendo y tenemos en proyecto varios estudios vinculados a los temas o de alimentación laboral o de factores de riesgo de la salud en el mundo del trabajo, para hacer intervenciones más efectivas. También tenemos planes para generar mayor evidencia en este ámbito. Y estrategias como más globales, tenemos la mesa de alimentación laboral, que está FAO, está Marta también, está Laborum y algunas otras instituciones, donde estamos pensando cómo vincular y qué estrategias podemos hacer tanto a nivel de política pública, en generación de evidencia, en generación también como demostrar la importancia y cuál es la realidad a través de redes sociales y otras herramientas. Está todo el mundo de Pacto Global, nosotros como H participamos de eso, lideramos el objetivo de desarrollo 3, que es el de salud y bienestar, y donde estamos con las 90 empresas que participan de Pacto, vinculando tratando de implementar estrategias de alimentación laboral saludable vinculados a este objetivo de desarrollo sostenible 3. También vinculándonos en la formación de profesionales del mundo de la nutrición y formando y tratando de vincular a estos temas de alimentación laboral saludable con toda esta experiencia. Y también, como les contaba, tratando de tener también alguna incidencia en redes sociales con el mundo, porque
hoy día hay mucho más evidencia, hay mucho más conocimiento y creo que está más en boga el tema de los problemas de salud vinculados al mundo de los niños, pero como que no está tan presente el tema de la alimentación laboral y es un tema que lleva tantos años y nos ha costado tanto instalar. Entonces ahí también estamos trabajando en una campaña a ver si a través de redes sociales podemos involucrar a más gente para generar ya proyectos de ley o aspectos más de política pública con respecto a esto. Eso, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, mil gracias por la invitación y gracias a las panelistas anteriores, a Gabriela y a Ornella, que estuvieron muy buenas dándonos el panorama general respecto a la alimentación en el trabajo. Yo voy a hablar un poco sobre los temas de regulación y los temas legislativos, aprovechando que ya tenemos un proyecto de ley que está en la Cámara, entonces es bueno conocer estos antecedentes respecto de esta temática. Pero vamos a partir, si bien esto ya se mencionó un poco adelante, es importante entender la gran relación que existe entre la alimentación laboral y el trabajo, ¿ya? Entonces vemos que 6.500 personas en plena capacidad laboral fallecen al año por alguna causa que se puede asociar a la obesidad, y 7.4 millones de personas económicamente activas sufren sobrepeso y obesidad. Entonces, esto quiero poner el contexto, es el por qué es importante avanzar en una reglamentación y en una legislación que realmente apoye el desarrollo de la alimentación laboral en Chile. ¿Qué tenemos? Tenemos hoy día que 22% de los trabajadores no disponen de un lugar para comer, 30% de los trabajadores no almuerza regularmente por falta de dinero o tiempo, y que un 39% no recibe ningún tipo de beneficio para la colación. Estos son los últimos datos que dio la OIT en un estudio en el 2012, donde estudiaban los hábitos de los trabajadores chilenos, y la verdad que cuando dieron a conocer estos datos fue bien frustrante, fue bastante impactante, porque como que uno no puede creer que en este siglo todavía existan estas cifras, y que además estas cifras sean porque no hay acceso al alimento, porque los precios son altos, porque no se entrega el beneficio. ¿Y esto por qué pasa? Porque en Chile la alimentación en el trabajo no es un derecho. En Chile es un beneficio que está alojado en el Código del Trabajo, lo vamos a ver un poco más adelante. Tampoco es parte de la salud y seguridad ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que las enfermedades que se puedan causar por la alimentación, por una mala alimentación, no son enfermedades profesionales, por lo tanto, no es un accidente laboral, con todo lo que eso implica. La alimentación laboral en Chile está muy débilmente regulada, está solamente en 2 artículos del Código del Trabajo, que también vamos a ver adelante. Es un disfraz de salario, porque finalmente, al no ser un derecho, muchas veces acá en Chile se tiene la práctica de entregar el bono de colación, que yo creo que todos lo hemos escuchado, un bono que finalmente es un bono en dinero, que se entrega en la planilla de remuneraciones y que finalmente se gasta según el gasto que uno tenga, el comportamiento de gasto, es decir, no garantiza que ese monto se destine a la alimentación. Y otro de los puntos importantes que tiene la colación en Chile, lamentablemente, es que permite la discriminación. ¿Y en qué sentido? Es que al no ser una obligación, al no ser un derecho más bien, y a ser voluntario, es decir, las empresas que tengan voluntad de entregar el beneficio lo van a hacer. Pero incluso cuando tienen esa voluntad y lo entregan, ellos pueden hacer una discriminación respecto de los cargos. Es decir, ellos pueden entregar un monto más elevado a cargos de mayor responsabilidad y un monto menor a cargos de menor, de menor rango o de menor capacitación. Entonces, esto lo digo bien en términos personales, la verdad es que yo creo que Chile ya no está para esto, o sea, que hoy día podamos hacer diferenciaciones respecto de quién puede acceder o no a la alimentación, yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Lamentablemente en Chile la alimentación en el trabajo es considerada como un elemento secundario, ¿ya? Incluso cuando la OIT en su primer estudio indica de que el lugar de trabajo es una excelente plataforma para incentivar y para educar hábitos saludables
respecto de la alimentación. Además, todo lo que se aprende en el trabajo, entendamos que antes de la pandemia pasábamos 8 horas en el trabajo, incluso hoy día con teletrabajo, la verdad que se dice que estamos mucho más conectados que antes. En el fondo lo que sucede es que uno se relaciona, uno aprende de hábitos, uno en el fondo adquiere comportamientos y esos comportamientos se llevan a la casa. Por lo tanto, si se ocupara la plataforma del trabajo para incentivar o para fomentar hábitos saludables, no solamente quedarían en el trabajador, sino que además se traspasarían a su hogar. Y esta condición negativa que tiene Chile respecto a la alimentación en el ámbito de la regulación se da pese a que es una manera, entregar la alimentación en el trabajo, es una manera de contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible tienen el erradicar el hambre y la malnutrición. Entonces, el espacio del trabajo realmente es una plataforma muy adecuada para combatir la obesidad o el sobrepeso. Y además existe un convenio de la OIT, que es del año 1956, si no me equivoco, que es el convenio número 102, que habla específicamente de cuál es la responsabilidad de los lugares de trabajo respecto del acceso de los alimentos en el lugar de trabajo o cerca de ellas. Y es mucho más específica, porque la verdad que este convenio, que no está suscrito por Chile, y ese es el punto que yo quiero destacar hoy día, lo que dice es que las empresas deben preocuparse de las normas y de las instalaciones, así como también de las definiciones nutricionales de los alimentos. Es decir, existe un marco internacional que en el fondo lo que hace es fomentar la alimentación, y esto está alojado en la salud y seguridad ocupacional. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, yendo ya a la parte más de la normativa, nosotros acá en Chile tenemos el artículo 34, que lo que dice es que la jornada de trabajo se divide en 2, dejando entre medio a lo menos 30 minutos para almorzar, que acá en Chile el concepto es colación, y que además ese tiempo no se considera trabajado para computar la jornada laboral, ¿ok? O sea, en el fondo es trabajo, almuerzo, el tiempo que yo almuerzo no tengo ninguna relación con la empresa, vuelvo del almuerzo y sigo teniendo una relación contractual. Y además de eso existe el artículo 41, que lo que dice es que no constituye remuneración el beneficio que se entrega como colación. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando este beneficio de colación no se considera remuneración, pasa a ser una remuneración más barata. Y lamentablemente es lo que hemos visto en Chile, que muchas empresas disfrazan el salario a través del bono de colación. Por ejemplo, y lo digo porque lo conozco, es que, no sé, contratan a una persona y le dicen, te voy a pagar el mínimo, ¿ya? Pero te voy a dar de colación un bono de 200.000 pesos. Finalmente eso pasa a ser salario. O sea, el trabajador dice, ok, voy a ganar 500 y tantos mil pesos, pero para la empresa el costo es mucho menor, porque ese monto de colación no aporta a la salud, a la seguridad social. ¿Ya? Entonces, la verdad que es una manera de las empresas, lamentablemente, han hecho un mal uso de esta reglamentación para, en el fondo, abaratar sus salarios, que es lamentable, la verdad, porque cuando se hizo el artículo 34, la verdad que el origen de esto era justamente que existiera una pausa para el almuerzo y que existiera un tiempo para que los trabajadores pudieran alimentarse, entendiendo que es una precondición básica del ser humano. Entonces, ¿qué avances hemos tenido en Chile? La verdad que estos avances han sido lentos, pero somos un grupo bien grande de personas que estamos trabajando en distintos ámbitos. Yo diría que el primer avance que hubo en Chile respecto a la alimentación laboral fue en el año 2012, cuando la OIT dio a conocer este estudio. Encargó este estudio y lo dio a conocer, que era un poco la radiografía de cuáles eran los hábitos de los trabajadores respecto de la alimentación. De ahí en adelante se desencadenaron un montón de actividades. Dentro de ellas hicimos una postulación al Ministerio del Trabajo, a la subsecretaría, para ser más específica, donde se entregan fondos para el diálogo social
y se hacen mesas tripartitas que lo que hace finalmente es poner sobre la mesa temáticas que sean de importancia. Desde el 2013 que estamos trabajando en estas mesas tripartitas, ha sido un trabajo lento, pero también ha sido lento porque cuando partimos con esto en el 2013, la verdad que el tema de la alimentación laboral era un tema muy desconocido. Y básicamente pasa porque los trabajadores, el mundo del trabajo siempre ha tenido prioridades, y una de esas claramente es conseguir un salario más justo. Entonces, todas estas cosas siempre han tenido un trato secundario que finalmente es como un beneficio y se pelean como beneficios, ¿ya? Entonces, ha sido un camino lento porque de alguna manera hemos tenido que ir sensibilizando de la importancia de la alimentación en el trabajo, pero también hemos tenido la oportunidad de generar informaciones locales, porque la verdad que existe información y literatura internacional, pero Chile no tenía nada respecto de esto. Entonces nosotros en el año 2015 hicimos un estudio macroeconómico de impacto, que fue el primer estudio que se hizo por la Universidad Alberto Hurtado y el economista Carlos García, que fue también el autor del segundo estudio, y ya en el año 2015 los primeros datos macroeconómicos daban cuenta de que una probable o una política de alimentación laboral ya traía muchos beneficios a Chile económicos, y uno de ellos, solamente aquí para leerlo, es que entregaba casi 6.000 millones de dólares extra para la economía y 1.100 millones extra de presupuesto fiscal. O sea, ¿qué es lo que quería decir esto? Que los beneficios superaban la inversión. Entonces ya era un dato importante para nosotros y fue un dato por el cual nosotros empezamos a desarrollar un trabajo bien importante y logramos a través de las mesas de trabajo trabajar la propuesta de un proyecto de ley que finalmente lo tomó la senadora Goit en su calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado y lo presentó. Lamentablemente ese proyecto sigue durmiendo, no ha avanzado, por varias cosas. Como digo, lo primero es que nunca ha sido un tema para Chile, un tema demasiado importante. Eran otros tiempos, todavía no teníamos ni siquiera estudios demasiado concretos de que había una relación directa entre la productividad, el estado de salud de los trabajadores. Y cómo efectivamente la alimentación impactaba en otros ámbitos que no era solamente el tema de la salud, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos con estas mesas desde el año 2013, estoy poniendo solo como los hitos más importantes, y en el 2019 nosotros logramos incluir en esta mesa a la FAO, así que yo desde ya le agradezco aquí a Ornella que está presente, porque se ha hecho un trabajo enorme desde el momento en que la FAO entró en esta temática. La verdad es que existe como una mayor conciencia de lo importante de avanzar en esta materia, y en ese sentido, y en esta misma mesa cuando hemos estado, donde estuvimos con la FAO, empezamos a trabajar de nuevo en los lineamientos de un proyecto de política, y en paralelo empezamos a trabajar en la actualización del estudio de impacto macroeconómico con el mismo mismo economista, perdón, Carlos García, y esta vez de cargo nuestro, de Focus Chile. Y el estudio sigue siendo positivo, o sea, el estudio hoy día dice, actualizado, además se hizo un análisis de la alimentación adecuada, o sea, se descontaba todo lo que era la alimentación, la mala alimentación, se hizo una bajada también de impacto entre mujer y hombre, o sea, con una perspectiva de género, y el estudio sigue dando datos positivos, y uno de ellos es, por ejemplo, que en una implementación de 10 años, que finalmente es el plazo que se dio a Naciones Unidas para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, una política de alimentación aumentaría el PIB en un punto cada año. O sea, realmente que son cifras muy positivas y que dan cuenta de que una política de esta naturaleza, más que se compensa con los beneficios que ella trae. Entonces eso es muy importante. Entonces, finalmente, lo que hemos logrado en este último tiempo, y lo digo de nuevo muy, muy agradecida de la FAO, es que logramos también en una gestión que se hizo con ellos, de que el Frente Parlamentario contra la Malnutrición presentara hace, no sé, 2 meses atrás, un nuevo proyecto de ley
mejorado de lo que se había presentado en el año 2015 y que finalmente lo que hace es avanzar en esta materia acá en Chile. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Principalmente es pasar del reconocimiento de un beneficio de la alimentación a un derecho. Es decir, hoy día nosotros no podemos pensar que el trabajador que tiene la suerte de trabajar en una empresa que le importa las condiciones laborales y de salud de su trabajador es el que tiene la suerte de almorzar. Hoy día la verdad que eso no es posible. Y lo que busca es que se reconozca como un derecho, es que todos los trabajadores tengan derecho a alimentarse dentro de la jornada laboral. Otro avance y otro objetivo que tiene el proyecto de ley es que se definan los mecanismos que garanticen el acceso a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es no sé, es como en el fondo ponerle una llave al bono de colación, a este bono que se ha mal utilizado, y lo que busca es utilizar los mismos mecanismos que estableció la OIT en su estudio en el 2015, en el 2005, en el Food at Work, que dice que existen mecanismos donde ellos hacen el análisis de los que son con sus pros y sus contras, en donde dice que existe el comedor interno, los servicios de catering, los convenios directos con los restaurantes, o sea, que la empresa haga convenios directos con restaurantes que estén a la redonda, las tarjetas de alimentación o los vouchers de alimentación, y por último, un espacio, si no están los recursos para entregar este monto bajo estos mecanismos que realmente garantizan el acceso al alimento, que la empresa entregue un espacio totalmente acondicionado para que sus trabajadores puedan alimentarse ahí. Estos mecanismos todos tienen pro y contra, pero lo que sí hacen es entregar el acceso a los alimentos y que también se adaptan a los diferentes tipos de empresas. O sea, una empresa que está en una zona urbana tiene muchas más probabilidades de hacer convenios con restaurantes o entregar el ticket de alimentación que una empresa que está en una zona rural. ¿Okay? Lo mismo que una empresa que tiene mucho más recursos puede construir un comedor versus a otra que no lo tiene. Entonces, cuando hablamos de las pymes, por ejemplo, nosotros podríamos pensar de que las pymes dispusieran de un lugar para que sus trabajadores pudieran almorzar. Otro objetivo del proyecto es separar el salario de los derechos laborales. Y esto tiene que ver con estas exenciones que les comenté hace un momento atrás, y es que lo que nosotros estamos buscando es que si la alimentación se entrega a través de estos mecanismos, tenga estas exenciones. Pero si se entrega a través de un bono, eso se considere como remuneración. ¿Ok? Otro de los focos que busca el proyecto es aumentar el tiempo para almorzar, que es un punto bastante importante, porque la verdad que con 30 minutos, sobre todo cuando estábamos de manera presencial trabajando, entre que uno sale de la oficina, encuentra un lugar para comer, además que este lugar tenga alimentación saludable, y vuelve, yo creo que almorzaste en 10 minutos, ¿no? Es como un tiempo totalmente inadecuado, y lo que busca este proyecto es extenderlo al menos a 40 minutos, incluso avanza en el teletrabajo, y dice que cuando uno está teletrabajando, necesita mayor tiempo porque tiene que cocinar. Y eso es importante porque de alguna manera se hace cargo de esta nueva forma de trabajo y que esta nueva forma de trabajo también incorpore estos derechos laborales. Y por último, que el monto esté en concordancia con los precios de mercado. Hay ejemplos buenos y malos, por supuesto, como en todo. Buenos que he escuchado que empresas entregan el bono que son 10.000 pesos diarios, y hay otros que he escuchado que entregan 500 pesos. O sea, lo que se está buscando en este proyecto finalmente es que exista una media, ¿no? Los precios de mercado varían según el sector y la verdad que el beneficio de la alimentación también debería tener esas consideraciones. Y lo más importante para mí, y lo digo en términos también personales, es que todo este proyecto está definido y está desarrollado en base a dos principios. El primer principio es de la uniformidad e igualdad y de la alimentación adecuada. El primer principio tiene que ver que todos reciban lo mismo y que nadie se quede afuera. Y el otro es que tengamos una responsabilidad como empleadores de entregar alimentación adecuada y que nos hagamos cargo de alguna manera de eso. ¿En qué estado está el proyecto hoy?
Hoy día el proyecto está en la Comisión de Trabajo de la Cámara y está a la espera de ser parte de la agenda de discusión. Esto es parte del proceso legislativo. El proyecto se presentó hace muy poco y además se presentó en un contexto de pandemia donde se estaban tramitando proyectos de urgencia como el IFE, por ejemplo, y por lo tanto podríamos pensar que el proyecto hoy día podría entrar en la agenda y esperamos nosotros, todos nosotros, poder hacer un acompañamiento y poder, ojalá, decir en el corto tiempo que en Chile existe una ley de alimentación tal como existe en la mayoría de los países. Eso, muchas gracias.